Antes de iniciar tu empresa, deberías tener presente al menos 3 tipos de audiencia. La audiencia que es, la audiencia que te recomienda y la audiencia que no es. Hola y bienvenido a un nuevo video de Escuela Digital. Yo soy Juan y en este video vamos a revisar el concepto del buyer persona, del buyer persona, si lo queremos mencionar mucho más fácil. El foco no debe ser la pronunciación, sino el concepto. Vamos a empezar entonces por la definición. He revisado algunos sitios web, algunas lecturas de libros y he recogido 3 elementos que nos pueden servir en la definición. El primero nos dice que el buyer persona es una identidad ficticia que representa a los posibles clientes. Aquí entonces destacar que se trata de una identidad ficticia, ¿sí?, que representa a los clientes. Sin embargo, estos clientes son reales. Pueden ser clientes actuales o pueden ser clientes potenciales. El punto entonces en esta primera definición es una identidad ficticia, es decir, es una descripción que nosotros vamos a construir a partir de ese estudio, de esa observación, de ese conocimiento que tengamos de nuestra audiencia real, ¿sí? Actual, insisto, puede ser una audiencia potencial, un cliente potencial actual, pero de esa descripción que logremos vamos a crear una identidad ficticia. Primera entonces definición. Vamos con la segunda. La segunda nos dice que el buyer persona es construir identidades que identifican cómo son las personas, qué hacen, cómo pueden llegar a nuestra oferta, entre otros. Y aquí es un tanto redundante lo que estamos conversando, pero nos agrega otros elementos. Efectivamente, se trata de describir identidades. Trata entonces de eso, de que empecemos a definir el perfil de una persona, ¿sí?, del buyer persona, es decir, del comprador. ¿Listo? Entonces, empezamos a describir a ese comprador ficticio, que es, digamos, la representación de un grupo de personas. Pero entonces, ¿qué debemos tener presente en esa descripción, en esa representación de la identidad? Y nos dice, ¿cómo son las personas? Entonces habrá que definir elementos sociodemográficos, elementos psicodemográficos, que lo que nos van a permitir es entender las personas cómo se comportan, ¿sí?, cómo reaccionan, cómo podrían reaccionar ante un mensaje, por ejemplo, que podamos presentarles. Además, nos dice que nos permite identificar qué hacen las personas. ¿Qué hacen entonces? Digamos, aparte desde el comportamiento de las personas, ya lo revisamos, cómo pueden reaccionar ante un mensaje, pero además esto nos permite, por ejemplo, identificar si nuestros clientes son, por ejemplo, estudiantes de qué nivel, si son trabajadores, si son jubilados, si son empleados públicos, empleados del sector privado, empresarios, emprendedores, empleados, ¿sí? Entonces ya estamos mirando que debemos identificar la persona o el grupo de personas desde lo sociodemográfico, psicodemográfico, desde esa ocupación, qué es lo que hacen las personas. Y además esta segunda definición nos da un elemento que nos dice cómo pueden llegar esas personas a nuestra oferta, digamos, de valor, a lo que estamos presentando en la empresa. Insisto, el concepto del buyer persona parte desde el marketing, pero podemos extrapolar este estudio de la audiencia a otras áreas de conocimiento. Entonces, ¿cómo llegan las personas a nuestra oferta? Aquí podemos entender que si nuestra empresa es digital, tenemos que identificar esos canales de comunicación digitales a los que las personas pueden llegar a nuestra oferta. Si son redes sociales, si es un sitio web, si son quizás académicos, pues habrá que revisar entonces, digamos, en qué entornos están estos académicos y cómo ellos
pueden llegar a nuestra oferta de valor. Ahora, si es en lo presencial, habrá que revisar que esos mismos académicos, quizás para continuar con el ejemplo, pues podrán asistir a eventos académicos nacionales, regionales, internacionales. Entonces eso nos está definiendo otros elementos que complementan lo sociodemográfico, psicodemográfico y lo comportamental. Eso entonces, digamos, como que nos va entregando muchos más elementos de lo que debería contener el Buyer Persona. Vamos al tercer elemento, a la tercera definición, a ver qué nos agrega. Y nos dice, el Buyer Persona es construir una persona con todo, un nombre, una personalidad y ciertos rasgos o características. Entonces, al final, ya con estos tres elementos, podemos entender además que ese Buyer Persona es una identidad ficticia, pero que es una identidad ficticia que pues deberíamos describirla, digamos, lo más holístico posible, desde incluso asignarle un nombre, ¿sí? Una personalidad, efectivamente, aunque todas las personas somos diferentes, quizás tengamos algunos rasgos comunes entre los que compartimos cierta afinidad, cierto interés por alguna marca, quizás. Podríamos pensarlo, por ejemplo, en temas de tecnología, quizás esos tecnófilos tengan compartan algunos rasgos que ese Buyer Persona, esa identidad ficticia, los puede representar a todos. Entonces vamos a una primera conclusión antes de avanzar al siguiente elemento, y es definamos qué es el Buyer Persona. El Buyer Persona entonces es una descripción desde los elementos sociales, demográficos, psicológicos, sociológicos, desde, digamos, los comportamientos, el quehacer de las personas, los intereses, los gustos. También podemos hablar de cuáles son esos temores, que aquí estamos redundando un poco en esos aspectos, digamos, psicológicos, y además cómo las personas tienen contacto con algunos mensajes, cómo pueden llegar a tener contacto con algunos mensajes. Puntualmente para el tema del mercadeo es cómo pueden estar expuestos a nuestra oferta de valor. Es una descripción cualitativa, ¿sí? Ficticia, que lo que hace es, en un personaje ficticio, tratar de representar todos los elementos comunes de un grupo de interés, de una población que es de interés para la empresa, de una población que son clientes o clientes potenciales. Ahí entonces está como esa definición un tanto densa, pero que vamos a revisar algunos ejemplos para que eso nos permita hacer mucho más tangible el concepto del Buyer Persona. ¿Por qué es importante entonces definir un Buyer Persona para nuestro proyecto de emprendimiento? Básicamente hay 4 elementos que permiten justificar este ejercicio de observación, de análisis, descripción de esa audiencia. Y el primer elemento es pues que el Buyer Persona permite orientar el desarrollo de los productos, servicios e ideas. Y claro, cuando nosotros conocemos la audiencia, conocemos a nuestros clientes actuales, nuestros clientes potenciales, podemos identificar cuáles son las expectativas y necesidades de ellos, ¿sí? Y podemos ajustar nuestra oferta de valor a lo que ellos están esperando de nosotros. Si nosotros como emprendedores empezamos a diseñar un servicio, un producto, pero no tenemos presente la audiencia, si lo necesita, no lo necesita, o quizás exista una barrera tecnológica, cultural, de entrada bastante fuerte, pues digamos esa estrategia de presentación, de penetración de mercado va a ser mucho más difícil. Si nosotros entonces conocemos la audiencia, conocemos sus necesidades, expectativas, si sabemos cómo persuadirlos, cómo llegar a ellos, pues definitivamente va a ser mucho más sencillo nuestro ejercicio de mercadeo, nuestro ejercicio de comunicación. Entonces el primer elemento es que efectivamente nos permite orientar el desarrollo de los productos, de los servicios y de las ideas.
El segundo elemento que justifica la importancia de hacer este estudio es que dirige la estrategia de comunicación, mercadeo y relaciones públicas. Y efectivamente, con el buyer persona entra un concepto que vamos a hablar en otro video, que son los stakeholders. Y cuando nosotros empezamos a conocer nuestras audiencias, cuando a esa audiencia le definimos una identidad ficticia, a la que le asignamos un nombre, una personalidad, vamos a poder entender cómo le escribimos, cómo nos relacionamos, cómo le vendemos a esa persona. Vamos a hacerlo sencillo, y es que, digamos, nosotros podemos tener 50 amigos, ¿sí? Y cada amigo tiene una personalidad diferente, tiene una forma de actuar diferente. Lo que hacemos entonces es ajustar, entre comillas, ajustar nuestro discurso, nuestra personalidad, nuestra forma de persuadir a cada uno de ellos. Por ejemplo, nosotros a Juan le hablamos de una forma, nosotros se me ocurre a mí, a Eliana le hablamos de otra forma, a Julián le hablamos de otra forma, es decir, tenemos varios amigos y vamos ajustando los discursos a cada uno de ellos. Con el buyer persona, lo que supone es que cada uno de esos amigos representa detrás de sí a un grupo mucho más amplio. Entonces, cuando nosotros logramos identificar, describir a esa audiencia, nuestra estrategia de comunicación, nuestra estrategia de venta, nuestra estrategia de relaciones públicas, que es fundamental, digamos, es mucho más precisa porque sabemos esas particularidades de la audiencia y cómo vamos a conversar con cada una de ellas. Esas audiencias que no necesariamente son todos compradores, son los públicos de interés, son los stakeholders de la organización. Vamos entonces a la tercera justificación, que nos dice que el buyer persona nos permite afinar la línea editorial del mensaje corporativo, y es, por ejemplo, tono, frecuencia, extensión, formato, entre otros. Y aquí entonces estamos claros, y es que vemos que el buyer persona, como lo hemos revisado en otros elementos, nos permite afinar nuestro mensaje. La estrategia de comunicación, el discurso, digamos, con esa observación, esa descripción de la audiencia, va a ser mucho más preciso. Ya lo hablábamos, los ejemplos del amigo Juan, la amiga Eliana, el amigo Julián, a cada uno de ellos sabemos cómo llegarles, cómo afinar ese discurso. Quizás, por ejemplo, el amigo Julián está en otro territorio y conocer esa particularidad demográfica nos va a permitir decir, ok, a Julián vamos a llegarle a través de unos videos, pero esos videos, ¿cómo deben representarse? Quizás podemos decir, el consumo de Julián de videos es a través de dispositivos móviles, ¿sí? En formato corto. Entonces aquí, tener esa descripción, ese comportamiento de Julián frente al consumo de contenidos nos permite saber que parte de nuestra estrategia de comunicación debe hacerse audiovisual en formato vertical y, digamos, inferior a 60 segundos. Pero quizás para Eliana la información la tenemos más cercana, ella no le gusta el consumo de contenidos digitales y quizás prefiere lo físico. Entonces a Eliana tendremos que llegarle a través de otra estrategia de comunicación, quizás con otro tono. Quizás a Julián en los videos podamos ser un tanto más coloquiales, más cercanos, pero para Eliana es un asunto más formal y quizás prefiera, digamos, el soporte físico. Entonces miremos que tenemos diferentes públicos de interés. Entendiendo a cada una de esas audiencias, sabemos cómo debemos llegarle con nuestro mensaje, con nuestra oferta de valor. Y el cuarto elemento que nos permite justificar el por qué hacer este ejercicio, nos dice que nos indica cómo captar y retener clientes. Y esto tiene que ver con un programa de fidelización de clientes que también nos da para hacer otro video. Pero para hacerlo muy sencillo es que entender a las personas, ¿sí?, además de podernos comunicar con ellas, nos va a permitir retenerlas,
¿sí? En nuestros canales de comunicación en nuestras empresas. Se trata de programas de fidelización que lo que logran es, más allá de la captación de clientes, que es en el primer momento, es como nosotros logramos que esos clientes se queden. Realmente el ejercicio de captar clientes nuevos, ¿sí? Suena un poco redundante, pero quiero hacerlo así, captar clientes nuevos es un 25% más costoso que retener clientes. Incluso hay lecturas que digamos indican que ese porcentaje es mucho más elevado. Es decir, si a nosotros, por ejemplo, nos cuesta captar un cliente, digamos $10, pues retenerlo nos puede costar $7 o menos, incluso mucho menos. Entonces, para una empresa puede ser más estratégico, más allá de traer nuevas audiencias, retener a las audiencias que ya ha logrado, digamos, una primera compra, y lo que sigue ahora es esa fidelización para que tenga una relación comercial de largo aliento. Aquí tenemos entonces esos 4 elementos que nos permiten indicar por qué es importante hacer el Buyer Persona. Vamos a revisarlos muy rápidamente. Y el primero es porque orienta el desarrollo de los productos, servicios, ideas. El segundo es porque dirige la estrategia de comunicación, mercadeo y relaciones públicas. La tercera es porque nos permite afinar la línea editorial, es decir, el tono, la frecuencia, la extensión, el formato y demás elementos de los mensajes. Y por último, nos orienta sobre cómo captar y retener clientes, un asunto de programas de fidelización. Miremos ahora los tipos de Buyer Persona. Ya lo revisamos al inicio del video, los tipos del Buyer Persona. Tenemos el primero, el más común, el más conocido, que se trata de esa persona que quiere comprar. Sí, de esa persona que necesita, que espera de nuestros servicios y productos. Ahí tenemos uno. El segundo tipo es el prescriptor. Y esto, para entenderlo mucho más fácil, es la persona que recomienda la empresa. ¿Vale? Entonces tenemos el que compra y el que la recomienda, que quizás en algún momento este que compra se convierte en el que recomienda. Pero en otras ocasiones simplemente el que recomienda no tiene esa opción de compra. Vamos a hacerlo bastante sencillo. Por ejemplo, en el caso de los juguetes o los servicios de entretenimiento para menores de edad, quizás ellos no tengan la capacidad financiera para hacer este primer grupo, para ser los compradores, sino que son los que recomiendan. Entonces podemos llegar con una estrategia, con un mensaje para los menores de edad, y ellos se van a encargar de recomendar, persuadir, atraer, invitar a esta otra audiencia que son los compradores, que serían los padres de familia. Tenemos un mensaje para ellos y tenemos otro mensaje para ellos. Ellos tienen unas condiciones, los menores de edad, psicográficas, demográficas especiales, puntuales, y los papás tienen otras. Listo, tenemos esos dos primeros elementos. Y tenemos también importante saber ese Buyer Persona, digamos, negativo, y es identificar esa audiencia, ese público que no es de interés para la empresa. Es también entonces necesario identificar a quien no queremos dirigirnos, a quien no queremos que nuestra oferta de valor llegue, y por ende no queremos generar mensajes que puedan quizás atraerlos. 3 entonces, digamos, públicos de interés en el Buyer Persona, o 3 mínimo, 3 identidades que deberíamos definir: la identidad de los compradores, identidad ficticia de los compradores, identidad ficticia de los prescriptores, identidad ficticia de los que recomiendan, para hacerlo mucho más sencillo, e identidad ficticia de los que no queremos que sean nuestros compradores. Y para terminar el video y que sea mucho más sencillo entender, comprender el concepto, permítanme leer una descripción de un Buyer Persona que realicé en un ejercicio académico. Vamos a leerlo entonces. Dice: el nombre es Alberto de Jesús, y la descripción es: Alberto de Jesús es estudiante de 8º semestre del programa de Administración de Empresas en modalidad presencial. Los lunes, martes y miércoles asiste a clase de 8 de la mañana a 5 de la tarde.
Los jueves tiene espacio para asesorías y realizar trabajos académicos en la biblioteca y un punto de producción digital del territorio. Los viernes, Alberto de Jesús disfruta de las actividades culturales, recreativas y artísticas del municipio. Alberto tiene 21 años y espera graduarse en 6 meses para luego continuar con sus estudios de posgrado en comunicación y periodismo. Demuestra interés por aprender permanentemente. Alberto vive en el municipio de Medellín, Antioquia. Su proyecto de vida está en el territorio. Considera que desde la comunicación puede transformar a las personas y a las instituciones. Es una persona honesta y atenta a las normas. Alberto reconoce su debilidad en el dominio del inglés. Sin embargo, es consciente que este idioma es fundamental para ampliar sus conocimientos y aprovechar las ventajas y oportunidades que brindan las tecnologías de la información y comunicaciones a nivel personal y profesional. Alberto de Jesús es un consumidor asiduo de las redes sociales, especialmente Facebook e Instagram, y está en constante comunicación con sus familiares y amigos a través de WhatsApp. Utiliza poco el servicio de telefonía celular y es una persona reconocida y respetada. Aquí entonces tenemos una amplia descripción de un buyer persona que se llama Alberto de Jesús, pero que Alberto de Jesús es ficticio y representa a una comunidad quizás de estudiantes universitarios que tienen cierto interés. ¿Qué nos haría falta? Pues quizás hablar en términos económicos. Quizás este buyer persona tiene que ir más enfocado al tema de los que recomiendan. Sin embargo, Alberto de Jesús es mayor de edad, pero entonces quizás haría falta ese elemento de la capacidad de endeudamiento. ¿Por qué no lo menciono? Porque este buyer persona no necesariamente está apuntando a una estrategia comercial, ¿sí? Entonces esa es la intención de que hacer ese tipo de estudios, de observaciones, de descripciones también nos va a servir para otras actividades que no necesariamente son comerciales. Hemos revisado pues el concepto del buyer persona. Entendemos que este concepto de mercadeo aplica para diferentes áreas de conocimiento de las ciencias sociales, humanas y administrativas. Incluso podríamos llevarlo a temas de ingeniería para todo el asunto del diseño de interfaces gráficas, por ejemplo. Esto vendría muy bien y lo que nos permite es describir, consolidar un montón de elementos sociales, demográficos, psicográficos, entre otros, de un grupo de personas y aglutinarlos en una sola identidad. ¿Para qué? Para que luego nosotros, enfoquemos nuestro ejercicio a esta persona ficticia que lo que va a hacer es reflejar el resto de estas personas. Y entendemos además, ya concluyendo, que el buyer persona tiene, 3 elementos, y es ese comprador o esa persona que va a estar expuesta a nuestro mensaje. Tenemos al que va a recomendar nuestro producto o servicio, y el tercero sería la persona o ese grupo de personas que no queremos que haga parte de nuestra estrategia. El buyer persona entonces es describir de una u otra forma a los diferentes públicos de interés de nuestro proyecto empresarial. Espero pues que este video haya sido de gran utilidad. Si fue así, te invito a que des clic en me gusta, a que lo compartas y por supuesto a que te suscribas al canal. Cualquier inquietud que tengas sobre el concepto del buyer persona o que quieras agregar algo para que ampliemos esta discusión, te invito a que lo dejes aquí en la caja de comentarios. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.